Intermedio Clase Mediero. Bienvenidos a un capítulo más de A que no sabías que todavía existía con Bumpy. Este personaje fue presidente número 57 de México. Acaba de cumplir en enero 100 años. Fue agente de la CIA y es uno de los culpables de la masacre de estudiantes en 1968. ¿Puedes adivinar quién es? Hello? Yes, I'd like to cancel my subscription to 2022. Yeah, I experienced the 1-month trial. Not interested. Thank you very much. Mis queridos clasemedieros, crononautas o como sea que se identifiquen, yo soy Don Nadie y les traigo un contenido que vuelve a traerles datos inútiles, cosas que nadie necesitaba saber, pero sobre todo que me gustan traerles para que vayan con su tío barbón, su tío marihuano o el que sea que tengan ahí en su casa para contarle y demostrarle que no solo Led Zeppelin valía la pena. El día de hoy nació en un momento muy cagado. Estaba huevoneando en mi sofá. Kind of was thinking that you would turn out something that we hadn't seen. Not today, Satan. Not today. Estaba huevoneando en mi sofá y estaba viendo TikTok cuando vi una publicación. Básicamente lo que decía esta publicación es que somos muy poco conscientes actualmente de que este año 2022 está igual de lejano al 2000 de lo que estaba en 1978. Es decir, la música que se escuchaba en los 2000s ahora tiene ese manto, ese halo, esa maravilla que tenía la música cuando yo tenía 16 años, que era todo lo que yo decía que era setentero, ¿no? Así que se me ocurrió aburrirlos con un hermoso recuento de discos latinos y anglo de música 2000era que deberían de escuchar y que además se pueden referir como música de papá, de abuelo, de tío o los clásicos. Sin orden particular, solo por cómo fueron saliendo, vamos a comenzar con el único latino de la lista. Aquí dejé fuera el en vivo de La Gusana Ciega, nada más para que lo sepan, que también salió en el 2000 y fue su último disco antes de retirarse y antes de que volvieran a componer hace unos cuantos años. Pero este disco para mí es uno de los discos latinos más importantes de los últimos 20-30 años y es el Arepa 3000 de Los Amigos Invisibles. Tal vez no se acuerden mucho de Los Amigos Invisibles ahora, pero en aquella época fue el primer grupo que David Byrne invitó a trabajar con él y que le produjo varias canciones y estuvo muy cerca de ellos. De hecho, estos son los primeros que también empiezan a viajar a través de Europa, a través de diferentes países y sobre todo empezaron a tener mucha interacción en espectáculos y festivales por allá. Entonces, la realidad es que este disco, el Arepa 3000, es el disco más pro de Los Amigos Invisibles. Tiene un sonido y una forma de mostrarse muy muy interesante y lo que a mí me gustaría que se escuchara son los dos sencillos, Cuchi Cuchi y Qué Rico, que son dos canciones que sintetizan perfectamente lo que Los Amigos Invisibles son para la música latina. Después vino un bajón, pero un bajón bien interesante. Tal vez el disco más redondo de la banda británica Placebo, el Black Market Music. Después de un éxito relativamente moderado que tuvieron y que sobre todo estaba muy enfocado en Gran Bretaña, con Special K y Black Eyed, el grupo de Brian Molko logró superarse y empezar a sonar en todos lados. Tanto que ese disco es el que los trae a México y es el disco que más éxito tuvo entre los fans mexicanos y de diferentes lugares. Entonces la verdad es que es muy muy interesante porque además es un poco de grunge, un poco de punk y un poco de dance, entonces vale mucho la pena. También chequen de ese disco Tasting Men, que es una gran canción. Para el 10 de abril del mismo año, la mejor banda de la historia, los rescatadores suecos del rock, llegaron con su segundo disco, compuesto todo por el legendario y evasivo Ryan Fitzsimmons, que es el creador de esta banda. Benny B. DeVicci o Benny B. DeVicious de The Hypes es el mejor disco de la banda. 28 minutos de garage, rock y un poco de hula hoop. Este disco sacó a The Hypes de Europa, de Suecia y de Inglaterra y los metió en el dudoso, bastante dudoso para mí, club de las bandas de, o que tenían el prefijo de, ¿no? Como The Strokes, The Vines, etcétera, etcétera.
¿Por qué? Porque The Hives es un plan maestro que lleva mucho más tiempo. Aunque The Strokes es una gran banda y vive en otro contexto, The Hives siempre intentó ser un show, una historia y contar algo diferente a lo que las bandas de ese tiempo contaban, sin dejar fuera que la verdad es que su música es muy interesante y sus conciertos son una joya. Échense Find Yourself Another Girl, que es la única canción que no es de ellos, de ese disco, y obviamente Main Offender, que es un rollo. Y tal vez ustedes no lo recuerdan, y aquí me gustaría hacerles este punto crononáutico. Tal vez no lo recuerdan, pero en aquella época las disqueras, porque existía una cosa que se llamaban disqueras, que eran estos lugares que controlaban y mantenían a todas las bandas y a todos los músicos en un mismo espacio, las disqueras guardaban sus mejores lanzamientos para el verano, un poco como funciona ahora o como siempre ha funcionado la industria del cine. Y lo que hacían es que guardaban 2 o 3 grandes artistas para lanzarlos y ganar el mayor dinero posible. Lo interesante es que en esta época había muchos artistas y sobre todo había muchas opciones, pero la única que destacaba y la que estaba por encima de ellos en aquel momento era Britney Spears. Y en ese año sale el que para mí es su mejor disco, el Oops, I Did It Again. Tuvo más de 5 productores y Oops fue un madrazo publicitario, mercadológico, musical, de conciertos y todo. Lo podemos... Y este es un tip que les doy. Si ustedes quieren analizar el éxito de la música entre 1980 y 2008, 2009, tienen que tomar en cuenta el número de sencillos que sacaban de cada disco. Si un disco tenía más de 3 sencillos, era un éxito. Eso quería decir que la disquera le invertía en videos, le invertía en promocionar y en dar chayote a las radiodifusoras para que lo tuvieran. Y lo interesante es que este disco tuvo 4 sencillos, pero 4 sencillos que son muy memorables. Está Lucky, está Stronger y obviamente está la canción que le da nombre al disco, Oops, I Did It Again. Y lo interesante de todo esto es que si ustedes escuchan el disco es muy redondo y es un muy buen disco en completo. Es un disco de pop, metido con dance, metido con un poco de balada, pero es un gran disco y es probablemente el que mejor resume lo que Britney Spears era en aquella época. Después, no sé si ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan les cuento, en aquella época mientras estaba el pop arriba y estaban las boy bands arriba, había una pequeña costillita en la parte de abajo que se llamaba nu metal. Esto salía o fue parte de un movimiento que lo que intentó fue generar como una especie de contracultura dentro de la cultura pop. En realidad las bandas de nu metal no eran tan diferentes a los músicos de pop, pero lo que estaba interesante es que en esa época había bandas que se peleaban con la gente de pop, ¿no? Entonces, si no se acuerdan, estaba el feudo entre Christina Aguilera, Britney Spears y Fred Durst, ¿no? Que parecía que habían tenido un trío ahí medio raro. El asunto es que en aquella época muy poca música se puede rescatar, pero hay uno que es fundamental y es uno de los discos más interesantes de aquel momento, que era el White Pony de los Deftones. Es no solo lo mejor o de lo mejor que se había hecho, sino que además tiene una especie como de mezcla entre rock, hardcore y esta nueva versión del metal que se llamaba nu metal. En este disco participan Maynard James Keenan de Tool, Scott Weiland de los Stone Temple Pilots, y además trae como esta esencia del grunge y del punk, pero llevado a un nuevo nivel, combinado con tornamesas, combinado con música electrónica y en general con una gran producción. Además, lo que tenían los Deftones, que no tenían otras bandas mainstream de aquella época, es que ellos representaban muchos de los outcasters que existían en aquella época en California. Es un grupo que está compuesto por gente de origen asiático, de origen latino, y que además mostraban un poco esta cultura retomada de los barrios bajos de California. Entonces, échenle un ojo a este discazo, y yo les recomiendo específicamente el sencillo Digital Bad. Ya para octubre, también copiándole un poco al cine, las disqueras se enfocaban en objetos un poco más específicos, como en discos o en producciones más específicas, discos de culto o para gente ya de nicho. Y es entonces que el maestro, uno de nuestros grandes ídolos en este programa, Johnny Cash, decide sacar su tercer disco con American Recordings, usualmente considerado como discos de covers, porque si ustedes han visto hay 6 discos de estos, todos producidos por Rick Rubin
y todos basados en mantener a Johnny Cash en el público, en el gusto del público, pero ya no podía componer tanto como componía usualmente. Entonces le vendían y le compraban canciones para que pudiera hacer estos discos. Entonces lo interesante es que Rick Rubin, el productor, además de traer algunos covers, lo que hacía es que recuperaba canciones poco conocidas, lados B y cosas que nadie había escuchado con tanta atención, y los ponía en el mismo disco. Entonces podías tener canciones de Tom Petty o de Neil Diamond en el mismo lugar, pero al mismo tiempo también tenías un poco de el Johnny Cash más tradicional. En este disco yo les recomiendo obviamente Won't Back Down de Jeff Lynne y de Tom Petty, pero sobre todo Country Trash, que originalmente Cash la grabó en 1973. Y para terminar, les tenemos un disco que originalmente era doble, pero se decidió publicar de manera separada, el Key Day de Radiohead. Originalmente este disco estaba pensado para ser una entrega doble, pero al grabarlo, sus dos compositores centrados, Tom York y Johnny Greenwood, se dieron cuenta que las canciones tenían lógicas bien distintas. O eran canciones súper electrónicas, casi experimentales y muy complejas, o eran canciones muy acústicas, muy sencillas y muy limpias. En todo caso, lo que hicieron fue tratarse de alejar de su éxito anterior, que era el OK Computer. Pero lo que es interesante de estas canciones y de la forma en la que fueron construyendo estas canciones es que cuando ya las tenían hechas y cuando ya estaban pensando en lanzar este disco, se dieron cuenta de esto y entonces decidieron separarlo. El Key Day, digamos que es el primo robot de este monstruo, y es un disco que para mí es el mejor de la banda. Tiene no solo es bueno en términos musicales, sino además es muy bueno en términos de letra, de concepto y de todo lo que presenta. Obviamente les recomiendo Idiotech, que para mí es una de las canciones más interesantes que tiene Radiohead en su historia. Entonces, estos son algunos discos que les traje hoy, que seguramente algunos conocen, algunos no los conocen, y sobre todo les quiero decir, escuchen música, métanse, léanle un poco a ver qué otras cosas hay, qué otras cosas se encuentran, y coméntenos, cuéntenos cuáles les parecen interesantes, cuáles no. Dejé un montón de discos fuera porque el año 2000 fue un disco donde se produjeron una tonelada de discos. Estos son los que yo quería que ustedes escucharan, estos son los que van a estar en el playlist de Clase Medieros, y sobre todo esto es un poco lo que quería compartirles. Yo soy Donadie y disfruten otra vez de este bonito capítulo de Crononautas, que el productor se rompió el hocico trabajando. Los queremos. Mientras haya piedra y activo, chingue su madre el coronavirus. Efectivamente, estamos hablando de Luis Echeverría Álvarez. Por favor, ya acuéstate. Esto fue A que no sabías que todavía existía. Fin del intermedio.